Gloria a Dios, Dios te bendiga, mi querido hermano. Bienvenido a nuestro servicio virtual del día martes. Es un placer que puedas estar con nosotros conectados a través de esta vía y nos alegramos que puedas adorar y exaltar el nombre del Señor juntos. Un abrazo para todos los hermanos allá en El Salvador, en la ciudad de Apopa, en todas las áreas del Salvador que nos estén contactando. Qué bendición poderles tenerle aquí con nosotros. Por supuesto, a la iglesia aquí en Houston, Dios les bendiga a todos, y a los hermanos que estén con nosotros de diferentes lugares. Apreciamos que estén con nosotros esta noche y podamos compartir juntos de la presencia del Señor y de la palabra del Dios de los cielos. Esta noche quiero invitarte de una manera especial para que nos envíes desde ya la petición que tú tengas delante del Señor. Queremos orar por ti y por las diferentes necesidades que hay en el lugar donde te encuentras, sea en El Salvador, sea en Guatemala, sea en Honduras, sea aquí en Estados Unidos. Queremos saber de ti y queremos orar por cada uno de nosotros. Son diferentes los escenarios y las situaciones que están aconteciendo en el mundo, y al final vamos a estar orando también por las cosas más emergentes en este momento. En California vamos a estar orando por esos fuegos forestales que han invadido el estado. Son una cantidad enorme de incendios que se están dando en California. Queremos orar por el pueblo del Señor en esa área, y que el Señor pueda guardar sus vidas, sus casas, sus bienes en el nombre de Jesús. Oramos por el tiempo, por los hermanos en El Salvador que todavía están luchando por las situaciones de la pandemia y la reapertura de una nación que también puede traer algún conflicto, pero oramos para que el Dios de los cielos pueda tener ese cuidado. Y por supuesto, como quizás ya se ha enterado usted, aquí en Texas, en menos de 24 horas o por 24 horas estamos esperando un huracán que promete traer algunas dificultades a la zona. Vamos a estar orando por los hermanos aquí en Texas, en Luisiana también, para que el Dios de los cielos pueda tener el cuidado que Él siempre tiene con nosotros. Así que tenemos mucho por qué orar, tenemos mucho por qué interceder, y valga el momento también para invitarte de una manera especial. No sé si te has dado cuenta, pero nuestro hermano apóstol, hermano Isauro Bielman, inició el día de ayer, el día lunes, un tiempo de oración a las 5 de la mañana, hora El Salvador, 6 de la mañana aquí en Houston, para interceder y poner diferentes necesidades delante del Señor. Quiero invitarte a que te unas también a ese clamor, y seguramente ahí se van a estar poniendo delante de Dios todas estas necesidades. Únete a las 5 o 6 de la mañana para interceder delante del Dios de los cielos, junto con nuestro hermano apóstol, hermano Isauro Bielman. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor esta noche. Quiero invitarte a que me acompañes a el libro de Números, capítulo 10, en el versículo 33. Vamos a estar leyendo la escritura ahí, y vamos a estarnos introduciendo a un tema que le hemos titulado el arca del pacto. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo hoy, y leemos la palabra en Números capítulo 10 verso 33. Dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Amén. Quiero introducirme con este pasaje de la Escritura para hacer referencia que uno de las cosas maravillosas y sobrenaturales del Señor en medio del pueblo de Israel fue, hermano, proveer en ese tiempo del arca del pacto para el pueblo, que obviamente simbolizaba
la presencia, representaba la presencia de Dios, su autoridad, su poder. Recuerda que el pueblo de Israel estaba caminando por un desierto con muchas situaciones difíciles, y la presencia de Dios simbólicamente representada en esa arca permitía que el pueblo de Israel tuviera confianza en el Dios de los cielos, por cuanto el arca del pacto inclusive iba adelante, a veces iba atrás, guardándoles de muchos enemigos que aparecían en el camino. Fue en el desierto que en esos 40 años el Señor de los cielos se manifestó de una manera sobrenatural. De hecho, fue en esa etapa de los 40 años del desierto donde el Señor manifestó muchas maravillas, muchos milagros, muchas sanidades, muchos portentos en medio de ese desierto. Y el arca del pacto tenía una función o una representación sumamente importante: la presencia de Dios en medio de su pueblo. De la misma manera, en forma figurativa, nosotros como iglesia del Señor estamos atravesando un gran desierto. Este mundo se ha ubicado ahora, o es como un desierto en realidad. Atestado de muchos peligros, atestado de potestades, atestado de riesgos, de enfermedades, atestado de muchas circunstancias que ponen en riesgo la vida de la iglesia. Pero hay algo que nos sostiene, hay algo que nos infunde esperanza. Hay algo sobrenatural y más allá inclusive de nuestro entendimiento, que nos permite seguir adelante en medio de este desierto. Y ese algo es la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando Cristo vino a la tierra, que es el verdadero arca, la verdadera arca del pacto, es nuestro Señor Jesucristo. Ya no de una manera simbólica, ya no de una manera representativa, ya no de una manera figurativa. Allá era una figura el arca del pacto, era una representación. Pero en nuestro tiempo, en el tiempo de que Cristo vino a la tierra, ya no es una figura ni una representación, es Dios mismo con nosotros. Es el Dios eterno manifestado en carne aquí en la tierra para hacernos sentir la esperanza y la fe y la confianza que usted y yo debemos de tener en medio de este gran desierto que estamos atravesando. Sí, hermano, en realidad, aunque este mundo es un mundo hermoso por cómo Dios lo creó, en realidad el hombre lo ha hecho un desierto. En realidad el hombre lo ha hecho un desierto difícil de atravesar. Pero bienaventurados aquellos, no que llevamos un arca hoy cargado en nuestros hombros. En realidad el arca del pacto, el verdadero arca del pacto, está dentro de nuestro corazón y nos acompaña todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque sería imposible atravesar este gran desierto sin la ayuda y sin la misericordia del Dios de los cielos. Allá en Israel, allá para el pueblo de Dios, el arca del pacto simbolizaba no solamente la presencia de Dios, sino que simbolizaba la esperanza de vencer a todos los enemigos. Es por eso que cuando el arca del pacto era llevada por los sacerdotes en hombro, el pueblo, los guerreros, los hombres de guerra y de batalla se sentían esperanzados, porque el gran yo soy, el Dios eterno, iba con ellos. De la misma manera, nosotros tenemos esa esperanza que Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles y un desierto difícil de atravesar, pero bendita sea la presencia de Dios que nos acompaña, que día con día nos da la fuerza que necesitamos para seguir avanzando.
quiero llevarte a un versículo de la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 3 al 5. Hebreo nos da un detalle pero precioso del arca del pacto, comparándola con nuestro Señor Jesucristo. Pero hay ahí una verdad interesante que yo quiero compartir esta noche. Hebreos capítulo 9, verso 3 al 5. Dice así: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había reverdecido y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El escritor de Hebreos, aunque no amplió los datos que estaba dando, como lo dice, de esas cosas no se puede ahora hablar de ellas. Sin embargo, dio detalles muy interesantes del arca del pacto. 3 elementos estaban dentro de esa arca. Y esos elementos tienen un símbolo muy especial para nuestra vida, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros. Eran 3 cosas escogidas de parte del Señor. No fue el pueblo el que las escogió para meterlas dentro del arca del pacto. No, fue Dios mismo el que dio la orden para que pusieran estos 3 elementos dentro de esa arca. Cada una de ellas representan una bendición para nuestra vida. De la misma manera, el Cristo de la gloria, cuando vino, traía dentro de él mismo, traía estas mismas 3 bendiciones que ahora nosotros somos alcanzados por esa bendición. Y quiero compartir la primera de ellas. En primer lugar, la Biblia nos dice que las tablas de la ley fueron depositadas en el arca del pacto. Cuando hablamos de las tablas de la ley, hablamos de la alianza con Dios, hablamos de las promesas. En esas leyes que Dios entregó a Moisés para el pueblo de Israel, se encontraba el pacto de Dios para Israel. El pacto, usted recuerda que es un pacto de promesas de parte del Señor. La ley de Dios simbolizaba el pacto de Dios para Israel. Y lo encontramos en Levítico capítulo 26, versículo 9. Encontramos esta verdad de los pactos del Señor. Levítico capítulo 26, versículo 9. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Si usted recuerda un tiempo mucho más atrás del pueblo de Israel, en Egipto, Dios había hecho pactos con Abraham. Ese pacto con Abraham incluía el crecer y el multiplicarse. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese pacto siguió a su hijo Isaac, siguió a su hijo Jacob, porque ese pacto es un pacto eterno de Dios para su pueblo. En esto entendemos que los pactos de Dios son eternos. Los pactos de Dios son firmes. La Biblia nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De la misma manera, cuando Cristo fue enviado a la tierra, traía un nuevo pacto. Un pacto de bendición, un pacto de misericordia, un pacto de salvación, un pacto de vida eterna para con su pueblo, la iglesia del Señor. Y esto nos debe de hacer entender a nosotros como iglesia,
como pueblo del Señor, que las promesas que Dios ha dado a nuestra vida son promesas firmes, son promesas eternas y inamovibles. Dios va a cumplir las promesas que Dios ha dado a nuestra vida. En este tiempo de tanta turbación, de tanta situación difícil, muchas veces el diablo quiere utilizar las circunstancias que estamos viviendo para desilusionar nuestra vida, desanimar nuestra vida en cuanto a las promesas del Señor. Muchas veces el diablo utiliza las circunstancias adversas, la necesidad, los terremotos, las pandemias, la crisis económica, la enfermedad misma, es utilizada por el diablo para desanimar y para desalentar al pueblo de Dios, que en este gran desierto pareciera que muchas veces podríamos quedar tirados en el desierto, muertos y fatigados, sin Dios y sin esperanza. Pero de la misma manera que Dios cumplió sus promesas a Israel, también cumplirá sus promesas a nosotros si usted y yo creemos esas promesas. Quiero que usted note, por favor, que la razón por que la ley estaba ahí es porque simbolizaba, en el arca del pacto, simbolizaba los pactos firmes y eternos que Dios hace con su pueblo. Cristo trajo un nuevo pacto, lo encontramos en la Biblia, en Hebreos capítulo 8, en el versículo 6, si me acompaña, encontramos cómo en Cristo el arca del pacto también traía un pacto de promesas para nuestra vida. Lo leemos, Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El escritor de Hebreos se está refiriendo al Cristo de gloria en el cual está basado este nuevo pacto, las sobre mejores promesas. Mi querido hermano, quiero que usted y yo podamos revisar y poder absorber esta verdad de la palabra de Dios en nuestro corazón, porque a la medida que usted y yo entendemos estos pactos que Dios ha hecho con nuestra vida, a la medida que le permitimos a Dios que escriba, como dice la Escritura, en este nuevo pacto, escribiré mis leyes en las mentes y en las telas de nuestro corazón. Es necesario. Para poder atravesar este desierto, es necesario que el Espíritu de Dios escriba sus leyes, escriba su pacto en las telas de nuestro corazón. Es la única manera para que se hagan vida totalmente. Si las tenemos aparte, si las tenemos fuera de nosotros, sería probablemente un escrito más, un libro más. Pero cuando son escritas por el Espíritu Santo en las telas de nuestro corazón, se vuelven leyes, se vuelven verdades, se vuelve palabra de vida en nuestro corazón, de tal manera que nos fortalece, de tal manera que nos impulsa a seguir adelante todos los días de nuestra vida. Ciertamente en el pueblo de Israel fueron muchos los que quedaron tirados en el desierto por su maldad, por su falta de fe en creerle a Dios, por su incredulidad, por su rebeldía. De la misma manera, el pueblo de Dios actual necesita fortalecerse en las verdades de Dios, permitir que el Espíritu del Señor escriba sus leyes en nuestra vida de tal manera que la palabra de Dios torne nuestro corazón, como bien dice la Escritura, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La única manera
de que el Señor vaya restaurando nuestra vida, es que ese pacto que Dios ha hecho con nosotros se vaya escribiendo en las telas del corazón. Mi querido hermano, nada, como bien dice el apóstol Pablo, nada nos podrá separar del Señor. Este tiempo que estamos viviendo lo utiliza el diablo para desalentar nuestro corazón. Pero cuando el pacto de Dios y las promesas de Dios están escritas en las telas del corazón, nadie te podrá mover de esa verdad. El diablo tendrá que huir de nuestra vida cuando venga con dardos encendidos queriéndonos engañar. Tú y yo podemos pararnos firmes en la roca inconmovible y decirle con toda libertad a nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, porque Dios es fiel a sus promesas, de tal manera que nunca va a dejar de cumplir su palabra en nuestra vida. Aliéntese tu corazón, hermano, creyendo sus promesas, creyendo su palabra, creyendo sus verdades, porque Dios es firme en lo que promete. La Biblia dice, nos dice en Corintios, que las promesas del Señor son sí y amén, como dando a entender que son fieles y verdaderas toda su palabra. Pero había un segundo elemento dentro del arca del pacto. El primero, las tablas de la ley que el Señor le dio a Moisés para su pueblo. Pero el segundo elemento que se encontraba en el arca del pacto era la vara de Aarón que reverdeció. Un milagro de Dios al traer vida a lo que estaba ya muerto. Los 12 príncipes de Israel presentaron una vara para Dios. Sin embargo, una sola de ellas reverdeció, dio hojas, dio fruto, dio almendros, porque era la que Dios había escogido. Esa misma vara que había reverdecido de Aarón para convertirlo Dios en el sumo sacerdote del judaísmo de Israel, esa misma vara fue la que fue puesta dentro del arca del pacto. La vara, esa vara reverdecida, simboliza autoridad y dirección. No se puede caminar en este desierto sin tener autoridad. Y no se puede caminar en este desierto sin la dirección divina. Antes de que esa vara reverdeciera, usted recuerda que el Señor lo sacó con mano poderosa de Egipto, y lo que puso el Señor fue una columna de fuego y una nube sobre Israel, símbolo de autoridad, símbolo de protección sobre su pueblo. La vara de Aarón, puesta en el arca del pacto, dentro del arca del pacto, simboliza autoridad y simboliza dirección para nuestras vidas. Qué maravilloso, hermano, entender que nosotros no estamos sin rumbo en esta tierra. Qué maravilloso entender que a pesar de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hermano, todo está bajo el control de la mano poderosa del Señor. Dios es soberano. Dios sabe lo que está haciendo en nuestra vida y en el mundo entero. No pierdas la esperanza, hermano, como que pareciera que no sabes para dónde vas. Ciertamente así, hermano, así se siente uno en diferentes circunstancias de la vida. Sobre todo cuando la necesidad te alcanza, cuando los problemas tocan a tu puerta, cuando la aflicción llega hasta tocar a uno de tu familia, hermano. Ciertamente hay momentos en los que uno se siente como que no sabe qué es lo que está sucediendo. Pareciera que Dios está perdiendo el control, pero de ninguna manera. En el arca del pacto, en la presencia de Dios, siempre hay autoridad y dirección. La Biblia nos da a entender que esa autoridad fue delegada
a los apóstoles y les dio autoridad, dice la Biblia. ¿Para qué? Para hollar serpientes y escorpiones, para destruir toda obra de maldad, para orar por los enfermos para que hubiesen sanidades, para orar por aquellos que estaban siendo atormentados de espíritus y de demonios y que fueran libres en el nombre poderoso de Jesucristo. Es por eso que en este desierto no se puede caminar sin autoridad. Se lo dieron, la autoridad se lo dieron a los apóstoles siguieron transmitiendo a través del Espíritu Santo, transmitiendo esa autoridad a la iglesia. Y por eso la Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque hay autoridad de parte de Dios. Es necesaria la vara de autoridad sobre nuestra vida. Hoy en este tiempo, hermano, es importante que tomemos esa autoridad. No quiero decir, hermano, que vamos a tener más autoridad que Dios mismo. No, de ninguna manera. Todo está bajo el control de Dios y las cosas suceden porque Dios las permite. No porque haya perdido el control ni porque haya perdido la autoridad. Pero nosotros como hijos de Dios necesitamos esa autoridad y esa dirección para seguir avanzando en nuestra vida. El Salmo capítulo 23, en el versículo 4, que es un pasaje pero precioso en cuanto a la vara de Dios, la vara del pastor. Salmo capítulo 23, en el versículo 4, por favor, leemos de la siguiente manera. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gloria a Dios. Note por favor que el salmista David sabía lo que era pasar por tiempos de oscuridad, por tiempos de necesidad. Uno de los valles más oscuros en los que uno puede pasar es el valle de sombra y de muerte. Y yo creo que estamos pasando por un valle similar a todo el mundo. Un valle que ha traído dolor, ha traído tristeza, ha traído oscuridad, ha traído muerte a nuestro alrededor. Mucho de eso ha permitido que muchas personas cristianas inclusive entren en tristeza, en desesperación, entren en angustia, en aflicción, inclusive hasta la depresión. No es para menos por lo que estamos viviendo. Pero el salmista David lo había experimentado. Sabía que era pasar por valle de sombra y de muerte. Pero lo tremendo de este pasaje no es la oscuridad del valle de sombra. Lo tremendo de este pasaje es que en medio de la oscuridad nuestro pastor está con nosotros, con vara y su cayado adelante de nosotros. ¿Para qué? Para infundirnos aliento, para que sepamos que Dios va con nosotros en este valle, para que sepamos que Él está con nosotros y que nos infunde aliento para seguir adelante. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todas las cosas. Sí, mi querido hermano, aquellos que hemos pasado por momentos difíciles en este tiempo, inclusive que hemos perdido algún ser amado, algún familiar, y que hemos sentido la tristeza y el dolor de lo que eso trae a nuestra vida, debemos estar agarrados de la mano poderosa de nuestro pastor. Él tiene vara. Nuestro Señor Jesucristo, el verdadero arca, tiene la vara necesaria para sacarnos adelante. Jesús lo dijo, Él había recibido toda autoridad de parte del Señor. Todo le ha sido entregado a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en su guianza, en su dirección, estamos seguros. Lo que tenemos que hacer nosotros, número uno, es creer en las promesas del pacto que Dios nos ha dado. Número dos,
creer en su autoridad y su dirección. En ningún momento ha perdido el control y en ningún momento nos vamos a perder del camino si estamos en su mano poderosa. ¿Te acuerdas que la Escritura nos dice que nuestro Señor Jesucristo dijo: Padre, de todos los que me has dado, los que me diste, ni uno solo se me ha perdido, solamente aquel que ya venía perdido, hablando de Judas? Eso quiere decir, hermano, que todo lo que el Padre ha entregado en las manos del Cristo, nuestras almas, nuestras vidas, está segura en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Todo depende de en qué manos estamos. Todo depende de en qué mano está nuestra vida. Por eso es interesante al ver esta escritura analizar, hermano, en qué manos estamos. Si estamos en nuestras propias manos, vamos a fracasar. No vamos a poder seguir adelante. Y si nos hemos debilitado y nos ponemos en las manos inclusive de nuestro enemigo, peor sería para nuestra vida. Pero David sabía que estaba en las manos del Señor y que en las manos del Señor hay autoridad y hay dirección para guiarnos todos los días de nuestra vida hasta que el Señor regrese por nosotros. En el libro o en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y versículo 13, encontramos palabras del Señor Jesucristo hablándonos de que cuando Él iba a partir, de cuando Él se tuviese que ir de la tierra, nos iba a dejar en otras manos, pero que realmente son sus mismas manos, hablando del Espíritu del Señor. Dice la Escritura en Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Maravillosamente, cuando el Señor se fue, le dijo a sus discípulos: es mejor que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no podría enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Nos dejó en sus mismas manos, en las manos de Dios, en las manos del Espíritu Santo. Nos va a guiar el Espíritu a toda verdad y a toda justicia. Hoy más que nunca, hermano, es cuando más necesitamos estar en la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque con todo lo que está aconteciendo, cuántas mentiras pueden estar surgiendo en el mundo entero. Mentiras doctrinales, mentiras de demonios, doctrina de demonios que pueden desviar al pueblo del Señor. Falta de amor, hermano, falta de fe en el mundo, inclusive desaliento, como bien dice la Escritura, que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe e inclusive el amor de muchos, dice la Biblia, se enfriará. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos finales, principios de dolores están viviendo en el mundo, y cuánta gente se puede enfriar por lo que está sucediendo. Pero ¿sabes qué? Los que estamos en las manos de Dios no nos vamos a perder. Los que estamos en las manos del Señor vamos a ser guiados en medio de la verdad. Vamos a ser guiados hacia la verdad de Dios, como está escrito en Oseas, que la iba a llevar al desierto, hablando de la iglesia, hablando del pueblo de Israel, de la esposa del Señor. La llevaré al desierto y en el desierto le hablaré ahí. Como dándonos a entender, hermano, que los tiempos de desierto son para hablar a nuestro corazón. Los tiempos de desierto sirven para aprender a oír la voz de otra manera, de una manera especial.
Los tiempos de desierto son utilizados por el Espíritu para hablar a nuestra vida, para fortalecer nuestro corazón, para formar nuestro carácter, para aumentar nuestra fe. Pero es importante que usted y yo creamos que Dios tiene la autoridad y la dirección necesaria para guiarnos en este gran desierto. Yo no sé, hermano, cómo estás en este punto, en este tiempo, cómo está tu corazón, si está desanimado, si está angustiado, si está afligido. Pero lo que tú y yo necesitamos hacer es correr al que tiene la autoridad, es correr al que tiene vara, el que tiene una vara viva, una vara que nos infundirá aliento en medio del desierto. Hay un tercer elemento que aparece en la escritura, que había sido depositado según el libro de Hebreos que leímos, capítulo 9. Hebreos 9 nos habla de que en el arca del pacto estaba las tablas de la ley, estaba la vara que reverdeció de Aarón y estaba el maná que Dios había enviado al desierto. Habían tomado una vasija forrada de oro o de oro misma, y había sido depositado un gomer de maná en ese dentro del arca. 2 litros de capacidad habían sido puestos de maná dentro del arca del pacto. Usted y yo sabemos que ese maná simboliza el sostenimiento de Dios en medio del desierto. Ese maná representaba el alimento de Dios durante 40 años al pueblo de Israel. Nunca faltó el alimento para el pueblo de Israel. Todos los días, exceptuando el día sábado, el día de reposo para el pueblo de Israel, no caía el día de reposo, no caía maná del cielo. Pero los otros días, 6 días a la semana, durante 40 años en el desierto, no dejó de llover el maná que venía del cielo. Un maná que la Biblia le llama pan de ángeles. Ese es el alimento de Dios. Y ese representaba el sostenimiento de Dios para su pueblo en todo este trayecto hacia la vida eterna. Muchas veces las circunstancias que estamos viviendo nos hacen pensar y qué va a pasar de nuestra economía, qué va a pasar con la escasez de trabajo, qué va a pasar con la falta de apertura de negocios, qué va a pasar si no se abren los negocios. Hermano, tú y yo no dependemos de la economía de la tierra. Tú y yo no dependemos de la economía mundial. Tú y yo dependemos de la economía del Dios de los cielos. Y sabemos que Dios es poderoso, inclusive para convertir las piedras en pan si fueran necesario. Dios podría volver a mandar, hermano, maná del cielo conforme el poder de Dios. Pero nuestro verdadero maná en realidad es el Cristo glorioso que fue enviado a la tierra a morir por nosotros. La Biblia dice que la palabra nos dice que Él es el pan que descendió del cielo. Él es el pan de vida. Él es el pan que sostiene nuestra alma. La palabra del Señor, como está escrito, hermano, con esa palabra, hermano, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Quizás tú te estás preguntando, hermano, en estos tiempos, ¿podremos soportar lo que está pasando en el mundo sin que nos afecte la economía? Pues definitivamente, hermano, podríamos ser alcanzados de una o de otra manera por las situaciones financieras. Pero los que estamos confiados en el Señor, Dios se encargará de nuestro sostenimiento. Dios es fiel
para proveer todo lo que necesitamos. Lo vemos en el Antiguo Testamento con su pueblo Israel y lo vemos en el Nuevo Testamento con su pueblo, la iglesia. Dios siempre es fiel con su pueblo. Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 2 al 3, encontramos un pasaje que nos recuerda la travesía de Israel por el desierto. Deuteronomio 8, versos 2 al 3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto nos recuerda la maravillosa, hermano, lo maravilloso de Dios en medio del desierto, proveyendo para millones y millones de personas en el desierto del pueblo de Israel. Nunca le hizo falta el pan. De la misma manera, Dios no permitirá que te haga falta el pan. Dios proveerá para tu vida. Dios traerá lo que tú necesitas. Dios enviará de una o de otra manera, sea milagrosamente, o sea abriéndote una puerta, o poniendo una viuda de Sarepta, o enviando pan del cielo, como él haya estipulado. Él te hará ver su mano de provisión sobre tu vida. Lo que tú y yo necesitamos hacer es creer como el pueblo de Israel le creyó. Lo que tú y yo necesitamos hacer es creer y confiar en el Dios proveerá, en el Dios Jireh, Jehová Jireh. Jehová proveerá para los suyos. Nunca nos dejará solos. Él proveerá todos los días de nuestra vida. En el Nuevo Testamento, hablando acerca de la provisión, y hablando acerca del afán en que muchos de nosotros podemos caer por los ambientes que estamos viviendo. Mateo capítulo 6, en el versículo 25 y 26, el Señor nos hace una enseñanza, nos da una enseñanza preciosa de cómo debemos aprender a vivir. Mateo 6, versos 25 y 26 nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Impresionantemente, hermano, en un ejemplo sencillo, hermano, pero sencillo, pero maravilloso a la vez. El Señor compara a las aves del campo. El Señor compara inclusive a las flores, hermano, con aquellos que somos hijos del Señor, aquellos que somos parte de la familia del Señor, que a veces somos prisioneros del afán, de la angustia y de la aflicción, pensando en qué vamos a comer el día de mañana, qué haremos si no tenemos trabajo, cómo vamos a salir adelante si no hay oportunidades con esta pandemia. Pueden haber miles y miles de pensamientos en nuestra mente, y sin embargo el Señor, de una manera sencilla, miramos las aves del campo que no siembran, y sin embargo el Señor las alimenta. Nunca les hace falta el alimento. Y hace una pregunta
que es comparada, hermano, con una verdad tremenda. ¿No valéis mucho más vosotros? Es decir, somos hijos del Señor y por lo tanto el Señor velará y se preocupará por nuestra vida, por nuestro sustento, por nuestro trabajo, por lo que hemos de vestir. Claro que Dios sabe cuántos hijos tienes. Claro que Dios sabe cuán grande es tu familia o cuán pequeña es tu familia. Sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Sabe que hay que pagar. Sabe que hay que trabajar. Sabe que hay deudas. Sabe todo de tu vida. Te conoce el Señor. La Biblia nos dice que te conoce por nombre. De tal manera, hermano, que con este ejemplo sencillo podemos entender que su provisión, su sostenimiento es para siempre. Qué maravillosas verdades las que dejó dentro del arca del pacto. Unas tablas de la ley que simbolizaban su pacto y sus promesas. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Una vara de Aarón que reverdeció, que simboliza la vida, pero que también simboliza la dirección y simboliza la autoridad. Dios dirige a su pueblo y nos dirige con autoridad. Nadie nos podrá hacer frente si el Señor va delante de nosotros. Pero también dejó el maná que le dio al pueblo de Israel para simbolizar el sostenimiento por 40 años. Quiero que pienses detenidamente en esta verdad. 40 años dándoles maná en el desierto. 40 años. Eso no es producto de la casualidad, no es producto de la inteligencia humana. De repente usted y yo podríamos pensar que cuando se nos abre una oportunidad, un trabajo, algunos lo podrían hasta catalogar como suerte. Tuve suerte en este negocio, tuve suerte en que me dieron un trabajo, tuve suerte en esto. No, 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 por favor, no caigas en el error. No es suerte. No es tu inteligencia o la mía. No es tu capacidad o mi capacidad. Dios es fiel. Él sostiene a su pueblo. David lo dijo de una manera pero hasta poética. Fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Cristo nos hizo justos delante del Padre. Y tu simiente, tus hijos, son parte de la simiente divina, son parte de la simiente de Dios, son parte de la familia que Dios ha dado a tu vida y por lo tanto Dios no va a abandonar a su familia. Quiero terminar llevándote a un último pasaje que nos recuerda una de las promesas de Dios que son parte de su pacto. Mateo capítulo 28. En el versículo 20 leemos la escritura que nos dice, Mateo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28 registra el mandamiento de evangelizar en toda la tierra. Esa es parte, esa es la misión de la iglesia hoy en día, de llevar el evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra, predicándoles, enseñándoles todas las cosas, pero nos hace Él una promesa maravillosa. Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sus promesas son eternas. Tú y yo no estamos solos en medio de esta pandemia. No estamos solos en medio del fuego forestal, en medio de los terremotos, en medio de las angustias. No estamos solos en medio de los huracanes. No estamos solos. Dios nos está acompañando y Él se encargará de infundir aliento
para nuestra vida. Mi hermano querido, si el enemigo te había hecho pensar en las angustias y las aflicciones más que en las promesas del Señor, yo quiero invitarte que esta noche le tornes a Dios tu mente y tu corazón, para que Dios escriba estas verdades y no le des cabida a esos dardos del enemigo que te desaniman. No le des cabida a esos dardos del enemigo que te traen desesperanza y aflicción. Agárrate de la mano del Señor. Recuerda que Dios va a estar contigo todos los días de tu vida, que sus promesas son fieles, que Él tiene autoridad y dirección para tu vida. Y además, Él te sostendrá todos los días de tu vida hasta que el Señor venga. Quiero invitarte esta noche a que medites en esta palabra y le permitas al Espíritu de Dios obrar en tu mente y en tu corazón. Escribir estas verdades para que cuando los dardos del maligno vengan sobre tu vida, tú y yo podamos apagar esos dardos del maligno y superarlo con una verdad de Dios que nos sostenga en los momentos difíciles. Quiero invitarte a que te pongas de pie ahí donde te encuentras. Y si lo prefieres, postrarte o arrodillarte, puedes hacerlo. Vamos a levantar un tiempo de oración, un tiempo de clamor, tanto por las necesidades que nos has enviado el día de hoy, o también por aquellas que son generalizadas, por la pandemia, que el Señor siga obrando en nuestra vida, por esos fuegos forestales en California que están dañando al estado, pero también por ese huracán que puede estar en pocas horas, en 24 horas, puede aparecer y afectar mucho el territorio de Texas o de Luisiana. Pero que recordemos hoy, conforme lo que hemos leído, Dios tiene el control de todo, tiene autoridad y dirección para guiarnos en medio de este desierto. Quiero que inclines tu rostro ahí donde te encuentras, y así inclinado tu rostro, cerremos nuestros ojos un momento para levantar un clamor delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos estar juntos y poder, Señor, orar y traer todas estas peticiones delante de ti, Señor. Abrimos nuestro corazón a tu palabra, que tu palabra, Señor, pueda obrar en nosotros y pueda traer la paz y la bendición que necesitamos. Señor, levantamos todas y cada una de estas peticiones delante de tu trono, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor, te damos gracias en esta noche, mi Dios, por estar una vez más aquí, Dios mío, pudiendo, Señor, poner estas peticiones delante de ti. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra trae descanso, tu palabra trae fortaleza, Señor. Y hoy en tu palabra, Señor, has traído una palabra para todo aquel que está pasando tal vez por un valle de sombra y de muerte. Señor, yo te ruego, Señor, que tú les infundas aliento, tú les infundas fortaleza, Señor, a todos aquellos que están pasando por un desierto. Señor, háblales a su corazón, Señor, háblales al oído, Señor, para que podamos entender que en el desierto tú vas con nosotros, Señor. Muchas gracias. Hoy oramos, Señor, y clamamos por la vida de las familias, Señor. Ponemos a cada familia delante de tu presencia. Ponemos la familia de Adela López, por la familia Peralta, por la familia Díaz Hernández, por la familia Chay, por la familia Canales Velázquez, Señor, por la familia Franco, por la familia Zapata.
Señor, nosotros levantamos estas familias delante de tu presencia, oh Dios, que estas familias, Señor, sean guardadas, sean fortalecidas en el nombre de Jesús. Señor, bendice a cada familia, a cada hogar, Señor, a cada padre de familia, a cada madre de familia, Señor, que en estos tiempos, oh Dios, nosotros como familia, Señor, nos podamos refugiar en ti, porque tu palabra dice que tú eres nuestro refugio y fortaleza. Oramos por salud, por aquellos que están enfermos, Señor. Nosotros, Señor, hoy clamamos al Dios Todopoderoso por la vida de Abigail Quintanilla Escobar. Oramos por la mamá de nuestra hermana Marcela Andrés Rivera, por la esposa de Herbert Cardona Flores. Señor, ponemos la vida de Dominique Guerras. Señor, por la vida también de Mauricio Sánchez. Señor, oramos por Liliana Tisol Morales, por Patito Ortiz. Señor, todos ellos, Señor, nosotros los levantamos delante de tu presencia y reconocemos que tu palabra es poderosa, que puede traer salud a nuestros cuerpos. Señor, basta con que creamos en una palabra poderosa y aquel que está enfermo, Dios mío, puede recibir una palabra de salud. Señor, en el nombre de Jesús, por favor, oh Dios, que sea tu bendita voluntad obrando en cada hogar, en cada familia, Señor, que tal vez están pasando por un momento de enfermedad. Señor, sabemos que estos momentos que pasamos, Señor, no son para muerte, sino para que tu nombre sea exaltado en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos por la vida de la mamá del hermano Marcelo, por Seida Cubilla de Álvarez, por Katy Chancoy, por Adolfo Vázquez, por Emelina Turcio, Señor, por Mauricio Franco, Señor, por una provisión económica, por Lorena Mendoza, Señor, nosotros oramos. Tal vez nosotros no los conocemos, pero tú sí los conoces y tú estás en los pensamientos de cada uno de ellos, Señor, obrando de una manera sobrenatural, como solo tú lo sabes hacer, Señor. Por favor, Señor, envía esa palabra poderosa, esa palabra, Señor, que en los momentos difíciles trae, Señor, a nuestra vida, una palabra de fortaleza, una palabra, Señor, que llega como un bálsamo a nuestras vidas. Oramos por salvación y restauración, Dios mío, por Jorge Vladimir Portillo, Señor. Alcánzalo, Señor, con brazos de misericordia, por Carla Oliva y su familia, por Mauricio Guzmán, Señor, por Lilian Padilla, por Oliva Enrique, Señor, y por José Velázquez. Oramos, Señor, sabiendo que tu palabra no se ha cortado, Señor, que tu palabra sigue alcanzando a aquel, Señor, que no te conoce. Mi Dios, envía una palabra que compunja el corazón de cada uno de ellos, Señor, en estos momentos difíciles, Señor. Úsalos, Señor, para que ellos lleguen al conocimiento pleno, mi Dios. Sabemos que todo lo que pasa es porque tu voluntad así lo ha permitido, mi Dios. Y es en estos momentos donde los corazones tal vez están quebrantados, mi Dios, pero es ahí donde tu palabra llega y puede, Señor, abrir el entendimiento y romper, Señor, toda venda del enemigo, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos por bendición y fortaleza de Maribel Cabrera, de Domínguez y sus hijos, por Ada López, Señor. Gracias, Señor, por la bendición, pero gracias también porque tu fortaleza ha llegado. Oramos por un trabajo, Señor, por Orlando Sánchez. Señor, sabemos, Señor, que en estos tiempos tal vez los trabajos se han escaseado, tal vez se han cerrado puertas, Señor, pero si una puerta se ha cerrado, tú puedes abrir otra más grande, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que han perdido los trabajos, Señor, sabemos que tú tienes algo mejor para ellos y lo creemos, Señor, porque como veíamos en tu palabra, tus promesas son firmes, tus promesas no fallan, mi Dios. Oramos hoy, Señor, tal vez por ese huracán, Señor,
que viene hacia Texas, Señor, que seas tú nuestro refugio, Señor, guardándonos. Señor, si es de tu voluntad, Señor, que se desvanezca, por favor, oh Dios, haz tu obra perfecta, mi Dios. Oramos por la ciudad de Los Ángeles, por esos incendios, Señor, que tal vez al hombre se le hace difícil detenerlos, pero sabemos que para ti no hay nada imposible, que tú puedes detener cualquier viento, cualquier fuego, Señor, y en ti creemos, Señor, que tú puedes obrar con tu amor y tu misericordia, porque tú nunca cambias. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Señor. Oramos por la ciudad de El Salvador, por ese país de El Salvador, por los hermanos, Señor, que tal vez no han podido congregarse por meses, Señor, pero allí donde ellos están, Señor, que ellos no se enfríen, que su fe no les falte, sino que sigan esperando con ansias ese día que llegará para poder volver a congregarnos, Señor. Oramos por el país de Honduras, por el apóstol, Señor, que tú has puesto en ese lugar. Oramos por la vida de nuestro apóstol Bielman, por su esposa Elvita, Señor. Todos ellos, los pastores, nosotros los ponemos delante de tu presencia para que tú sigas obrando de una manera muy especial en cada iglesia, en cada lugar, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en esos tiempos, Señor, difíciles. Sabemos que son difíciles, pero sabemos que tú vas con nosotros, delante de nosotros, como poderoso gigante. Y aunque se levanten pandemias, tormentas, sabemos que nosotros vamos a pie firme caminando, Señor, y no temeremos lo que pueda venir, porque como decía el salmista, Señor, aunque yo pase por tiempos de valles, de sombras, sabemos que tu vara y tu callado nos va a infundir aliento. Tu palabra traerá fortaleza, Señor, y seguiremos predicando de tu evangelio. Seguiremos diciendo a las naciones que tú eres el mismo, que tú no has perdido el control, sino que tú estás al control y tus hijos serán guardados, tus iglesias, Señor, tus siervos que tú has puesto en cada lugar. Sabemos que tú los vas a fortalecer, sus familias, y los vas a guardar, Señor, en estos tiempos difíciles. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder venir una vez más delante de tu presencia y exponer cada necesidad, cada petición. Señor, sabemos que va a ser a tu tiempo, a tu perfecto tiempo, que tú vas a obrar en cada una de ellas. Pero hoy te lo rogamos, Señor, te lo imploramos, que seas tú obrando en cada familia, en cada hogar, en cada joven, Señor. Por favor, que en estos tiempos, Dios mío, nosotros podamos estar firmes y poder seguir creyendo en el Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, esta noche. Quiero que levantes un momento tus manos al Dios de los cielos, ahí donde te encuentras, dándole gracias al Señor por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia, pero también, Señor, dándote gracias desde ya por todas y cada una de las peticiones que hoy hemos puesto delante de ti. Señor, si nos hizo falta alguna, si hubo alguna petición que no leímos o que no mencionamos el nombre, Señor, tú la conoces mejor que nadie. Tú conoces a tu pueblo y las necesidades que está pasando. También conoces por nombre, Señor, a cada uno de tus hijos. Por lo tanto, Señor, lo ponemos delante de ti, toda necesidad, Señor. Pero damos gracias por la bendición también de poder presentarlas, creyendo que tú suplirás conforme tus riquezas en gloria, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Recibe esta noche toda gloria y toda honra en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Qué bueno, hermano, que pudimos seguir orando y presentando estas necesidades. Antes de terminar, quiero invitarte una vez más durante esta semana.
de lunes a viernes, nuestro hermano apóstol nos ha invitado a que estemos orando, intercediendo por las mañanas en el tiempo del Salvador a las 5 de la mañana, y aquí en Estados Unidos o en otros lugares 6 de la mañana, hora aquí en Houston. Quiero invitarte a que te unas. Puedes entrar en la página de Facebook de Misión Cristiana Nuevo Pacto o la página de Nuevo Pacto Houston, que lo vamos a poner también, a enlazar, para que podamos orar e interceder juntos. Qué bueno sería que estemos juntos orando al Dios de los cielos. Te invitamos para que estés con nosotros. También quiero invitar a los hermanos de aquí de la iglesia en Houston. Quiero recordarles que este jueves tenemos programado nuestro culto día jueves a las 7:30 de la noche. Debido al huracán que está todavía en incertidumbre de los efectos que pueda tener aquí en Houston, quiero pedirte por favor que estés atento y alerta a las notificaciones que vamos a estar enviando el día jueves al mediodía. Te vamos a estar enviando alguna notificación por si necesitamos suspender el servicio del jueves, pero está alerta a esas notificaciones para que en caso por la tarde ya estemos libres, pues podamos seguir buscando al Señor con todo nuestro corazón. Hermanos en El Salvador, en Guatemala, en Honduras y en diferentes lugares, aquí en Houston, un abrazo para todos, que el Señor les bendiga y los guarde de una manera especial, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, amén y amén.